Sea bienvenido a la segunda parte de nuestro podcast titulado Aprendiendo de los siervos de Dios, en el cual nuestro objetivo es aprender de estos grandes hombres en la fe para convertirnos en mejores siervos para la gloria de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Desde hace un tiempo me ha parecido vernos reflejados en las personalidades de los discípulos de Cristo. Llego a pensar que los escogió por esa precisa razón. Ya hemos analizado la forma de enseñar de Pablo de Tarso, que si bien habla de la extremidad de pecar contra Dios, también su vida nos cuenta de la extremidad de la adoración fiel a nuestro Creador. A diferencia de Pablo, Pedro tenía un carácter mucho más impulsivo, siempre bien intencionado, mas era su impulsividad la que lo llevaba a decir lo que no debía y actuar sin meditarlo primero. Sin embargo, pese a que estos dos grandes siervos de Dios lucen contrarios, son muy parecidos entre sí. Ambos tenían una misma meta, ambos eran líderes, a ambos se les dio una misión designada y fue a ambos quien les tocó vivir traumáticas muertes por amor a Cristo. Y aunque sus personalidades como carácter difieren mucho, pueden enseñarnos a través de su forma de ser. Pedro fue un admirable líder que supo reconocer sus fallos, aumentando en sabiduría. Son las enseñanzas que lo transformaron y que usó, de las que hablaremos hoy para la gloria de Dios. Primer punto. Bravo de actitud, humilde de corazón. Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. Lucas 5:8. Pedro podía tener muchos defectos, pero algo que siempre lo caracterizó es reconocer quién era. En eso nunca intentó engañarse. De hecho, esa plena conciencia de su insignificancia y su maldad lo hacían un siervo agradable a Jehová. Dado ello, Pedro sabía llegar a esos puntos internos que nadie quería tocar. Sabía cómo se sentían y usaba su experiencia para hablar. Él, al igual que muchos de nosotros, necesitaba esperanza. Primera de Pedro 2:25. Antes ustedes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han regresado a Cristo, que es como un pastor que los cuida y los protege. Siempre intentó con mucha mansedumbre enseñar a otros. No obstante, sus palabras fuertes salían a denunciar lo incorrecto con temple. Segunda de Pedro 2:22. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pedro nunca dejó de tener algo que siempre lo identificó como un humilde discípulo. Sabía reconocer su puesto y no daba nada por sentado. Luchaba con valentía y se esforzaba a escudriñar todo lo que podía por aprender de Cristo. Mateo 18:21. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Mostraba docilidad al respecto de la enseñanza, nobleza ante todo. Siempre fue humilde delante de Dios y firme ante los hombres. Su carácter duro como las piedras se limaba cada día ante su Señor. Fue razón que tuvo conocimiento más pronto que el resto. Bienaventurado eres, le dijo Cristo, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Portando semejante cualidad, Jehová siempre lo bendijo, porque como nos dice Proverbios 3:34, ciertamente Dios escarnece a los escarnecedores, pero da gracia a los humildes. Segundo punto. El primero en hablar, para bien o para mal. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo Pedro. Sin duda alguna, Pedro era visto como una clase de líder entre los discípulos, porque tomaba siempre valientemente la palabra, aun cuando desconocía qué consecuencias tendría. No se quedaba callado. En su mayoría, su opinión era más brillante que cualquier otra de los hombres. Dada la gracia de Dios sobre él, lograba experimentar un conocimiento mayor al del resto, y siempre mantuvo una fe declarada en Cristo. Fue el primero en exteriorizar su fe. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. Y en su mayoría lograba ser el vocero de todos.
y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 6:69. En todos los evangelios sale Pedro. Puedes notarlo por ti mismo. Su presencia era constante, porque era curioso, valiente para hacer las preguntas que nadie más se atrevía, valiente para indagar, siempre estaba dispuesto a hacer o a aprender. Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mateo 17:4. Pedro podría equivocarse mucho en su habla impulsiva. O que tenga que morir contigo, jamás te negaré. Mateo 25:35. Pero poseía un amor tan profundo por Dios, tan fuerte, tan celoso, que Dios siempre tuvo misericordia de él. Esa clase de amor que debería burbujear dentro de nosotros. Pedro era valiente y no le importaban las consecuencias de servir a Cristo, pero también era débil y tenía miedo. Suena contradictorio, ¿no es verdad? Pero me atrevo a pensar que él batallaba como tú y como yo, entre su naturaleza impulsiva y cobarde, que no le dejaba ser por absoluto aquel siervo valiente y decidido. Falló. Todos recordamos que negó al Señor 3 veces. Pero Cristo no quería que nos quedáramos con ese recuerdo de Él. De hecho, ni siquiera dejó que Pedro se quedara con ese recuerdo de cobardía. Puedo llegar a imaginar que Dios lo miraba como ese orgulloso hijo que presume a su padre, por todas partes, que añora ser tan valiente como él, que promete sin pensar porque lo ama demasiado, que actúa impulsivamente, que habla de más. No obstante, vive anhelando hacerlo sentir orgulloso, complacido. Busca incesantemente aprender todo lo que puede y no se queda sin decir una expresión de amor hacia él o expresar una pregunta. Por ello podemos entender que la bondad de Dios siempre lo cubrió, porque pese a todos sus defectos, Pedro amaba a Dios como a nada sobre la tierra o sobre el universo. Cumplía con el primer mandamiento al pie de la letra. Es verdad que sus defectos lo detenían, mas pienso que somos muy parecidos a Él. ¿Cuántas veces hemos fallado a Dios por miedo? Por ello Cristo le dio otra oportunidad para que le dijera 3 veces que lo amaba por las 3 veces que había fallado. Le dijo Cristo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y Pedro respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Juan 25:15. Cristo quería levantarlo porque sabía que desde esa ocasión Pedro había perdido toda la confianza en sí mismo, como nosotros. Dios lo perdonó. Lucas 7:47 lo deja todo claro, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados porque ha amado mucho. Tercer punto. Era la flecha enviada por segunda vez, que sin importar el costo, dio en el blanco. Cuando seas viejo, extenderás las manos, le dijo Cristo, y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Juan 21:18. Cristo creía más en el potencial de Pedro que el mismo Pedro. Fue entonces que lo levantó y le recordó su misión. Él le dijo: apacienta mis corderos. Juan 21:15. A pesar que vivimos en un mundo donde un error es imperdonable y la confianza se fractura en segundos, Cristo elige a Pedro como líder de sus discípulos en su ausencia. ¿Cómo volverle a confiar un diamante a quien lo rompió antes? Pues Dios no piensa igual que los rencorosos seres humanos. Para Él cuenta mucho que una persona se arrepienta de verdad. Eso lo hace apto de intentarlo de nuevo. Pedro estaba listo, porque habiendo fallado la prueba del miedo, Cristo le muestra que sigue confiando en Él y que la siguiente ocasión tendrá que decidir entre su vida o la fe en Él. Cristo sabe que Pedro no fallará, porque ahora Pedro está transformado en su perdón, en su confianza, en su amor. Es por eso que Pedro sigue siendo uno de los siervos más entregados de los que tenemos conocimiento. Aquel siervo que un día cayó en la cobardía demostró su amor y lealtad a su Señor, siendo incluso crucificado de cabeza. Pedro entendió que Cristo estaba devolviéndole la misma confianza que tuvo en él desde el primer momento. Aun cuando Cristo supo que Pedro fallaría en ese instante donde él es arrestado, aún así,
Siguió esperando lo mejor de él. Pero yo he rogado por ti, dijo Cristo, para que tu fe no te falle. Lucas 22:32. La brillantez de la personalidad de Pedro recaía en sus debilidades, porque pese a que tenía tantas, siempre estuvo dispuesto a defender, a creer, a amar, a seguir a su Señor. Cristo estaba seguro de esto, por eso aquella noche enfatizó: y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Lucas 22:32. Nosotros como Pedro somos flechas que fallaron la primera vez, pero eso no hizo que Cristo dejara de confiar en nuestro valor, en nuestro amor. Nuestro Señor nos disparó de nuevo porque confía en nosotros. Pedro fue una flecha disparada una segunda ocasión, y aunque perdiese todo, no falló. Cristo nos coge siervos perfectos. Él crea siervos perfectos. Pedro caminó con valor a su muerte, recordando que fue su Señor quien siguió creyendo en que lo amaba, pese a que todo lo acusara. Esa debe ser nuestra inspiración, nuestra motivación, nuestra fuerza. Al final Pedro usó esa impulsividad para hacer lo correcto primero que nadie, y cuando nadie se le propusiera intentarlo. Es así como su defecto era solo una virtud que necesitaba refinación para estar al servicio de Dios. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio de los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso eternamente y todopoderoso para siempre. Amén. Primera de Pedro 4:10-11. Pedro fue un gran líder, uno que nos representa en sus defectos, uno a quien tenemos que asemejarnos en sus aciertos. El amor a Cristo lo ayudó a no detenerse y esforzarse cada día, así como el amor de Dios lo perfeccionó, describiendo a Pedro en la palabra como un líder decidido, firme, leal, sabio y en completo dominio de su persona. Podemos ser del mismo modo, a través de la fe y la oración. Que Jehová de los ejércitos los vuelva a esos siervos excelentes que Él sabe que son. En Cristo Jesús, no se rindan.